Buenos días, chicos. El día de hoy elaboraremos este video en base a lo que hemos trabajado en sucesiones. Hablaremos un poco de qué es una sucesión, los elementos que participan en una sucesión, así como algunos ejemplos, además de estrategias que nos van a permitir calcular el término general de una sucesión. A ver, comencemos primero con la idea de qué es una sucesión. En clase lo hemos dicho y también por parte de ustedes. Una sucesión es simplemente un conjunto ordenado de números que están ligados a un patrón o razón que puede ser una suma, una multiplicación, una división, una radicación, etc. Por ejemplo, tengo esta sucesión, la sucesión 2, 4, 6, 8, 10, puntos suspensivos. Primero, esta es una sucesión porque tenemos un patrón, en este caso un patrón numérico de una suma, más 2, más 2, más 2. ¿Qué hace que este ejercicio o este ejemplo nos determine que es una sucesión? Porque observamos que poseen un patrón, en este caso todos los números van sumando de 2 en 2, y así es fácil determinar cada uno de los números que siguen esta sucesión. Si no tuviera un patrón, no lo consideraríamos como una sucesión. Ahora, este ejemplo es uno de los más sencillos. Podemos tener ejemplos como, 1, aquí tenemos otra sucesión. Ahora, esta sucesión que está aquí, podría ser que empecemos a probar con sumas o multiplicaciones, pero ya algunos habrán dado cuenta que estos números no son números normales, son números que tienen raíces cuadradas exactas. Por ejemplo, este es como si colocar 1 al cuadrado, este es 3 al cuadrado, este es 5 al cuadrado y el que sigue es 7 al cuadrado. Entonces, encontramos que hay un patrón. En este caso, el patrón es de que cada uno de los números que están originándose aquí son potencias, pero no potencias de cualquier número, sino potencias de números 1, 3, 5, 7, de números impares. Entonces, yo puedo determinar el siguiente número, el término 5 de esta sucesión, ya conociendo el patrón. Entonces, sería 9 al cuadrado, ¿cierto? El número sería 81. Entonces, esta es una sucesión. Hay una diferencia entre sucesión, fue nuestra última sesión, y una progresión aritmética. En una progresión aritmética se diferenciaba de una sucesión. Y no es que una progresión aritmética no sea una sucesión, es una sucesión, pero es una parte de los tipos de sucesiones. Para que se cumpla que es una progresión aritmética, recordemos que la razón o el patrón debe ser una suma o una resta. Ejemplos: 1, 5, 9, 13. Aquí. Esta sucesión, observamos que esta sucesión están sumándose de 4 en 4, más 4, más 4, más 4. Entonces, el patrón numérico es el mismo y es una suma. Entonces, esto se puede considerar como una progresión aritmética. ¿Cuándo no sería una progresión? No es progresión aritmética. Por ejemplo, 1, 2, 4, 8, 16. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, los términos se van originando a partir del término anterior multiplicado por 2. Mire. Entonces, al ser una multiplicación, ya no se considera una progresión aritmética. Entonces, en resumen, una progresión aritmética ¿es una sucesión? Sí, cierto. Ahora, ¿toda sucesión puede ser progresión aritmética? No, depende de la razón o el patrón numérico. Ahora, cuando es una progresión aritmética, a este más 4, aparte de llamarle en algunos casos razón, también se le va a encontrar o se le va a denominar diferencia.
Diferencia. Entonces, cada vez que encuentres, dice, ¿cuál es la diferencia de una progresión aritmética? Ah, ya, la diferencia es la razón que nosotros conocíamos en una sucesión. Entonces, esta es la idea de una sucesión numérica. A ver, ahora vamos a hablar un poco de los términos que participan en una sucesión aritmética. Vamos a ponernos otro ejemplo de sucesión. ¿Ya? Ahora, los términos que hablemos ahorita dentro de sucesiones también se le puede considerar a las progresiones aritméticas. ¿Ya? Solo con el tema de la razón, que a la razón se le va a denominar a la diferencia en una progresión aritmética. A ver, comencemos primero conociendo los elementos. A ver, un ejemplo, 2, 3, 6, 10, 15, puntos suspensivos. Primero, a ver, para reforzar el tema de las progresiones aritméticas y las sucesiones, vamos a comprobar si es una sucesión o es una progresión aritmética. A ver, veamos. Un más 2 aquí, un más 3 aquí, un más 4, un más 5 y un más, si te diste cuenta que debe ser un más 6. Ahora, mi pregunta ¿es una progresión aritmética? Podrías decir, sí, profesor, porque son sumas. Pero, en este caso, estas sumas no son iguales. Cada una de ellas son diferentes. Entonces, no sería una progresión aritmética. O sea, no solo basta con ser sumas, sino que todas las sumas deben ser las mismas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, nuestro objetivo de este primer ejemplo era el tema de reconocer los elementos que participan en una sucesión. Pero, como te dije, esto sí es una sucesión, pero no una progresión aritmética. Comencemos entonces con los elementos. Al número 1, que está aquí, se le conoce como primer término. No muy difícil de memorizar o de aprenderse esta parte. Primer término. Tenemos 2, al 3, al 4, al 5, al 6. A estos se los conocen como patrón o razón de una sucesión. Otro elemento que participan es si esta sucesión terminara aquí, el término que sigue es el 21, y entonces este 21 se le conoce como último término. Último término. Bien. Ahora tengo último término, tengo primer término, tengo razón o patrón. Me falta algo más, que viene a ser la cantidad de términos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, que lo vamos a denominar o simbolizar por n, significa el número de términos. Número de términos. Entonces, estos 4 elementos son, vamos a decir, características de una sucesión. Primer término. Ahora, uno puede decir que el número 3 es el segundo término, el número 6 es el tercer término, el número 10 es el cuarto término, el número 15 quinto término. Sí, también. Dentro de algunos problemas vamos a denominarlos a ellos. Pero básicamente hay que saber reconocer primer término, el último término, la razón o el patrón, el comportamiento de cómo se originan los términos de esta sucesión y cuántos términos tiene esta sucesión. Bien. En algunos libros van a encontrar que el término o el primer término se le simboliza con A1. Otros lo simbolizan con A0, otros lo simbolizan con T1, otros con T0. No se mareen en esto porque es simplemente simbología. Vean, ¿cómo lo están considerando el primer término? A1. Nosotros lo vamos a considerar como A1. Pero, para que no haya dudas, pueden que en otros libros pueden encontrar estos términos. Simbolizan lo mismo, primer término. Ahora, el patrón o razón vamos a encontrar que se le conoce como R generalmente.